Queridos hermanos, bienvenidos a la casa del Señor. Hoy que estamos celebrando Domingo de Resurrección, domingo 17 de abril. Para nosotros los cristianos este día es un día grandioso, un hecho de que podemos mostrar al mundo que en la tumba donde lo enterraron a Jesús está vacía. Y hoy vamos a llevar a cabo esta mañana con este mensaje que tenemos sobre la victoria de Jesús sobre la muerte, que es la resurrección. Bueno, también les saludo a ustedes, queridos amigos, compañeros, hermanos en Cristo, los que me están viendo por este medio. Que este día sea pues todo un día de bendiciones. Amén. Bien. Primeramente damos gracias a Dios de no haber resucitado. Vano sería el Evangelio, dice Pablo. En la resurrección tenemos la victoria sobre la muerte. En la resurrección tenemos esa esperanza que Jesucristo resucitó de entre los muertos y que esperamos su segunda venida. Damos gracias por todo lo que Dios hace en nuestras vidas, en cada uno de nosotros. Damos gracias por estar junto con nuestra familia, compartir momentos alegres. Gracias por estar junto con los amigos, los compañeros, los vecinos y todo. Gracias por contemplar un día más el poder de su creación, de nuestro Dios. De eso también estamos agradecidos. Y hoy le pedimos al Señor también por nuestros enfermos. Voy a dar lectura la relación que tengo acá. Y en realidad pedimos por todos aquellos que están sufriendo en las camas de los hospitales o en sus casas, que están delicados de salud. Tenemos a Óscar Telmo y Fernando Bazán, Óscar Alvarado Reyes, Héctor Quipe Maldonado, Jesús González Andía, Roger Peso González, Segundo Berríos y familia, Carmen Luján, Janet Berríos, Marlene, Joani y Marita Dioses, Luz Mesa, Matilde Berríos, Coco Galloso, Vicente y Edelmira Dioses, Cristian Vargas, Pepe y Víctor Dioses, Yolanda Bazán, Rosana Segarra. También vamos a pedirles por las peticiones especiales, por nuestros misioneros, por los desempleados y por nuestra iglesia. Por nuestra iglesia, que Dios nos siga encaminando, que nos siga guiando. Amén. Entonces les invito a todos a orar. Yo voy a dirigir la oración, pero cada uno de ustedes tienen sus peticiones personales. Y este es el momento en el que debemos entrar en conexión con Dios, elevando nuestros corazones. Sabemos de que Él no escucha las oraciones si uno no se arrepiente de todo. Venimos a Él, acudimos a Él arrepentidos, como nos dice en su palabra, para que entonces Él pueda escuchar nuestras oraciones. Amén. Señor bendito que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Te damos gracias, Señor, por todo lo que haces en nosotros, por este nuevo día que nos regalas, tú que eres fuente de amor y de una compasión eterna. Hoy te exaltamos, Señor, el sentimiento de amor. Bendice nuestra vida con la felicidad del amor. Danos fortaleza para ser mejores personas cada día, para volvernos un ser más compasivo y fuente de amor como tú, Señor. Te damos gracias por ese don que nos has regalado. Te damos gracias por esa victoria de la resurrección que tuviste sobre la muerte. Y gracias a eso, Señor, tenemos la vida eterna y esa esperanza con la que nosotros todos esperamos, Señor.
llegar hacia ti. Gracias, Señor, por todo. Te pedimos también por nuestros enfermos, Señor, que toques con tu mano sanadora para que puedan aliviarse todos aquellos que están enfermos. Ayúdale, Señor. Sabemos que tú, con tu misericordia y con tu compasión, Señor, sanas a todo enfermo. Tú eres la última palabra. Tú eres el médico de los médicos. Pedimos, Señor, que te acuerdes de todos aquellos que te solicitan restauración, que están enfermos, que tienen su salud quebrantada. Te pedimos que extiendas tu mano sanadora hacia todos aquellos que se encuentran en estos momentos en los hospitales, en sus casas y en la relación que hemos dado lectura. Tú mejor que nadie, Señor, conoces lo que necesitan. Quítales su dolor, su preocupación, su tristeza. Confórtale sus almas durante estos momentos difíciles, Señor. Todo eso te lo pedimos en nombre de Jesucristo. De igual manera, Señor, te pedimos por los misioneros que se encuentran en diferentes partes del mundo llevando tu obra, llevando tu palabra. Bendíceles, Señor. Fortaléceles a ellos y a sus familias. De igual manera también por esos misioneros que están visitando iglesias a fin de recaudar los fondos necesarios para poder completar sus viáticos y poderse dirigir al lugar donde tú los has indicado. Te pedimos también, Señor, por todos aquellos que tienen alguna petición especial. Tú que conoces los corazones mejor que nadie, Señor. Tú que en cada corazón examinas y ves, escudriñas. Concédeles de acuerdo a tu voluntad. De igual manera, para aquellas personas que aún todavía no te conocen, enséñales tu camino, tu luz, que vengan hacia ti, Señor, y puedan salvar sus almas. También te pedimos, Señor, por los desempleados, que muchos no tienen trabajo. Ayúdales, Señor, para que puedan ellos seguir sosteniendo a sus familias. Por nuestra iglesia, por nuestra congregación. Guíanos con tu Espíritu, Señor, y llénanos también con tu Espíritu en esta mañana para poder escuchar y entender y aplicar en nuestras vidas. Todo esto, Señor, te lo pedimos en el nombre bendito de tu amado Hijo Jesucristo. Amén. 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 Bien. Entonces empezamos cantando nuestro primer himno que tenemos. Cuán grande es Él. Amén. Cuán grande es Él. Señor mi Dios, al contemplar los cielos, el firmamento y las estrellas al oír tu voz en los potentes truenos y ver brillar el sol en su cenit. Mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Al recorrer los montes y los valles y ver las bellas flores al pasar,
al escuchar el canto de las aves y el murmurar del claro manantial. Mi corazón entona la canción, cuán grande es Él, cuán grande es Él. Mi corazón entona la canción, cuán grande es Él, cuán grande es Él. Cuando recuerdo del amor divino que desde el cielo al Salvador envió, aquel Jesús que por salvarme vino y en una cruz sufrió por mí, murió. Mi corazón entona la canción, cuán grande es Él, cuán grande es Él. Mi corazón entona la canción, cuán grande es Él, cuán grande es Él. Amén. Bien, hermanos, les invito a abrir sus Biblias. Nos vamos a dirigir al Evangelio de Juan, capítulo 20, y vamos a dar lectura del 1 al 10. Amén. Dice la palabra del Señor así: el primer día de la semana, María Magdalena fue por la mañana, siendo aún oscuro, al sepulcro y vio quitada la piedra del sepulcro. Entonces corrió y fue a Simón Pedro y al otro discípulo, aquel que amaba a Jesús, y le dijo: se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde le han puesto. Y salieron Pedro y el otro discípulo y fueron al sepulcro. Corrían los dos juntos, pero el otro discípulo corrió más aprisa que Pedro y llegó primero al sepulcro. Y bajándose a mirar, vio los lienzos puestos allí, pero no entró. Luego llegó Simón Pedro tras él y entró en el sepulcro y vio los lienzos puestos allí y el sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús, no puesto con los lienzos, sino enrollado en un lugar aparte. Entonces entró también el otro discípulo que había venido primero al sepulcro y vio y creyó, porque aún no habían entendido la escritura, que era necesario que él resucitase de los muertos, y volvieron los discípulos a los suyos. Amén. Esto es lo que vamos a tratar el día de hoy. ¿Ya? La predicación, que es la resurrección. ¿Por qué es importante la resurrección para nosotros los cristianos? Vamos a verlo ahora, hermanos. Bueno, a continuación vamos a cantar nuestro segundo himno, La tumba le encerró. La tumba le encerró, Cristo, mi Cristo, el alba y esperó, Cristo el Señor. Cristo la tumba venció y con gran poder resucitó. Del sepulcro y muerte Cristo es vencedor, vive para siempre nuestro Salvador. Gloria a Dios, el Señor resucitó. De guarda se escapó, Cristo
Cristo, mi Cristo, el sello destruyó, Cristo el Señor. Cristo la tumba venció y con gran poder resucitó. Del sepulcro y muerte Cristo es vencedor, vive para siempre nuestro Salvador. Gloria a Dios, el Señor resucitó. La muerte dominó, Cristo, mi Cristo, y su poder venció, Cristo el Señor. Cristo la tumba venció y con gran poder resucitó. Del sepulcro y muerte Cristo es vencedor, vive para siempre nuestro Salvador. Gloria a Dios, el Señor resucitó. Amén. Gloria a Dios. Bien, hermanos, continuemos por favor en la misma lectura donde hemos estado, ¿no?, referente a la resurrección de Jesucristo. En los años de 1965 a 1975, sabemos todos, ¿no?, referente que Estados Unidos tuvo una guerra, un conflicto bélico con Vietnam. Entonces, los militares vivían en una villa, ¿no?, la mayoría. Y durante este tiempo, este lapso de tiempo, cuando veían que alguna casa se acercaba, el carro de Western Union era una noticia mala. Venían a decirle que ese joven, hijo, padre, no había muerto. O sea, cada vez que veían los familiares a este carrito que se acercaba a la vía de los militares, presentían, ¿no?, que algo malo, ya venían con una mala noticia. Y era así. Entonces, en esa oportunidad, hablando de Western Union, acuérdense que en esos tiempos no había teléfono, no había comunicaciones como las que tenemos el día de hoy. Entonces eran a base de telegramas. Pero también había las comunicaciones que a veces llamaban el Pentágono, ¿ya?, de acá de los Estados Unidos, para dar la noticia. Tal es así que esta señora, Ruth Dillon, recibió una mañana, ¿no?, la noticia, un comunicado del Pentágono donde le decían que su hijo había muerto al pisar una mina y que sus restos no habían podido, ¿no?, encontrarlo o recogerlo porque la mina lo había destrozado. Al escuchar esta noticia, esta señora se entristeció, se enfermó, entró a su cuarto, no comía y se puso a llorar, sabiendo que nunca más volvería su hijo a su casa y que nunca más lo volvería a ver. Pero a los 3 días, nuevamente suena el teléfono, va la señora Ruth Dillon, levanta el teléfono y escucha una voz que le dice: mamá, estoy vivo. La señora se queda, ¿no?, frisada, no sabía. Nuevamente vuelve a escuchar esa voz y reconoce que es la voz de su hijo, que le decía que estaba vivo, que no había muerto y que iba a regresar a la casa.
Ya se imaginan esa alegría, ese gozo de esa señora, ¿no? Que brincaba, saltaba por la noticia que su hijo no había muerto como lo habían anunciado anteriormente. Y, por supuesto, volvió a disfrutar de la vida. Este es un preámbulo para saber lo que sucede cuando uno recibe esa noticia. Con qué gozo, con qué felicidad. Estoy seguro que cuando sus discípulos, sus apóstoles recibieron esta noticia, se alegraron al máximo. Y este día, nosotros los cristianos, Domingo de Resurrección, es una celebración tan grande de este hecho, de esta verdad histórica que tenemos nosotros, los cristianos, que es la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Amén. La resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Fíjese, los musulmanes, con gran orgullo, ellos enseñan los restos de su gran profeta, Mohammed, que es Mahoma. Los budistas muestran su más preciosa reliquia, que es la tumba de Buda, Siddhartha Gautama. Los chinos muestran su gran tesoro cultural, que es, ¿no?, los huesos que tienen de Confucio, o le llaman el maestro Kong. Solamente nosotros los cristianos podemos mostrar al mundo entero, ¿no?, de la tumba que fue sepultado Jesucristo. Decir, aquí no está, aquí ha resucitado. La victoria de Cristo sobre la muerte es una victoria para todos nosotros, amén, y esperamos su segunda venida, amén. Entonces, ¿qué podemos nosotros obtener referente a esta tumba vacía de Jesucristo? Primeramente, confianza. Primeramente, confianza. Sabemos que al principio, durante y al final de su ministerio de nuestro Señor Jesucristo, Él anunciaba, decía que iba a resucitar al tercer día. Por supuesto, mucha gente se molestó por estas palabras que decía Jesús en su ministerio. Otros no lo entendían y aún otros pensaban que Jesús estaba loco. También se dijo que él también dijo que había venido del cielo, así, cuando estaba en su ministerio a sus discípulos, y que era más grande que un profeta. Dijo que era Dios encarnado. Tal es así que su discípulo, vemos así en el relato bíblico que nos dice, ¿no?, le dice, Señor, muéstranos al Padre. Jesús le responde, que está en Juan capítulo 14, versículo del 8 al 9. Felipe, le dice, ¿no? Felipe, tanto tiempo que he estado con ustedes y no sabes todavía quién soy yo. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. También Jesucristo sorprendió a la gente cuando proclamaba que Él era el único camino para la vida eterna. En Juan capítulo 11, versículos 25 y 26 nos dice, aquellos que creen en mí, aunque estén muertos, vivirán. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. Gracias a Dios por esta promesa que Él nos está haciendo. Por estas afirmaciones y otras. Entonces debemos concluir que lo que dijo, ¿no?, era cierto. Pero pongamos de que hubiese sido mentira. Tendríamos tres opciones.
que siempre se ha visto a través de la historia del cristianismo, ¿no? Como dice Josh McDowell, mentiroso, loco o señor. ¿Cuál de estas tres opciones se puede determinar? Los cristianos tenemos muchas evidencias para creer que Cristo como Dios y como Señor. Amén. La prueba más contundente de su resurrección es como un día como hoy, el cuerpo de Jesucristo había desaparecido de la tumba donde lo habían enterrado y nadie pudo mostrar su cuerpo del Señor. No lo pudieron mostrar, porque al mostrarlo podrían contradecir a los discípulos que ellos estaban proclamando su resurrección, pero no lo encontraron. ¿Cuántas personas en esos tiempos, las más poderosas, hubieran estado felices si le hubiesen mostrado, encontrado el cuerpo muerto de Jesucristo? Y de esta manera podrían haber probado, ¿no?, que la proclamación de los apóstoles en cuanto a la resurrección de Jesucristo era una mentira. Pero no pudieron, porque la resurrección de nuestro Señor Jesucristo fue una verdad, fue un hecho real. Cuando la noticia del cuerpo de Jesús de Nazaret ha desaparecido de la tumba, circuló por toda la ciudad y de sus alrededores varias hipótesis. Circuló varias hipótesis. Uno de ellos es que los discípulos lo habían robado, se lo habían robado. Acuérdense que temerosos los de la élite religiosa en esos tiempos, los saduceos, los ancianos, los sumos sacerdotes, los escribas, que eran los primeros enemigos de Jesús, por lo que él estaba, ¿no?, haciendo con su ministerio, ¿no? Lo acusaron de revoltoso. Ellos fueron inclusive donde Pilatos para advertir que pusieran guardias ahí en su tumba, porque no vaya a ser que su gente, sus seguidores, lo vayan a robar de la tumba. La pregunta sería, ¿no?, ¿realmente los apóstoles tendrían el valor para poder realizar tal hazaña? De poder ir, enfrentarse a los soldados. ¿Tendrían esa capacidad de poder enfrentarse y robar el cuerpo de Cristo estando en la tumba? Sabiendo que los que estaban custodiando eran hombres preparados para la guerra. La respuesta sería no. Porque los discípulos de Jesucristo, los que escogió, no eran audaces, no eran astutos para llevar esa tal proeza. En la crucifixión, solo uno nos relata que se atrevió a presenciar públicamente, que sabemos que fue Juan, que él estuvo presenciando, el único de los 12. Los otros no sabemos dónde estuvieron, escondidos, quizás debajo de la cama, atrincherados, con cerrojo, con tranque en la puerta, temerosos, de miedo, que no les vaya a pasar igual como a su maestro. Vieron ellos la tortura que le hicieron, porque huyeron, y se cumplió una profecía cuando dicen, todos le dejarán. Entonces, los discípulos no entendían ni creían en la resurrección de Jesucristo, aunque Él se los había dicho muchas veces. ¿Se acuerdan ustedes cuando Jesucristo resucitó y luego esos dos discípulos los encontró en el camino hacia Emaús y Él se le acercó para ver qué es lo que estaban hablando? Y le dijeron, ¿cómo tú no te has enterado sobre
lo que ha pasado acá en Jerusalén sobre el Maestro, o sea, hablando de Jesús, que lo mataron, lo crucificaron, y él dijo que iba a resucitar, pero no ha resucitado. Fíjese, o sea, estaban con esa idea, con esa desilusión, pensando de que Jesús no había resucitado. ¿Y cuál fue su sorpresa? Que el que estaba junto a él era Jesús, que iba en camino, ¿no?, hacia Emaús, y después lo descubrieron, y se alegraron, se saltaron, corrieron nuevamente a avisar de Emaús a Jerusalén que Jesús había resucitado. Entonces, ellos no entendían ni creían en la resurrección de Jesucristo, aunque Él les había hablado y les había anunciado muchas veces. En Marcos capítulo 16, versículo 9 al 11 nos dice: cuando Jesucristo resucitó por la mañana, el primer día de la semana. ¿Cuál es el primer día de la semana? Domingo. Apareció primeramente María Magdalena. Ella fue y lo hizo saber a los discípulos que estaban tristes y llorando, y dice, y no le creyeron. Incrédulos se encontraban ellos. Acá también podemos determinar que María Magdalena fue la primera mujer que evangelizó, llevando esa buena nueva, la nueva de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, nos ponemos a pensar, a reflexionar, ¿qué es lo que cambió a estos discípulos después de ser cobardes, ¿no?, e invalientes posteriormente? ¿Saben? Porque tenemos que ver, ¿no?, de que todos ellos, una vez que comprobaron la resurrección, una vez que ellos fueron llenados del Espíritu Santo, todos murieron como mártires, torturados por anunciar la resurrección. ¿Qué es lo que les cambió? La resurrección. Cuando les amenazaban, niega a Jesús de Nazaret o morirás. Ya no veían tras la tumba ningún terror de incógnita. Ahora tras la tumba veían a Jesucristo, fuente de la vida eterna. Esto los hizo cambiar, sabiendo que este cambio, ¿no?, los hizo, como dice, ¿no?, posar ese espíritu de valentía y no de cobardía, porque les cambió totalmente sus vidas. Si los apóstoles hubiesen tenido la sagacidad y el valor de robar el cuerpo de Jesucristo para engañar al mundo, no hubieran soportado las torturas ni la muerte por una mentira. Así que la primera opción de esa hipótesis está descartada, de decir que los apóstoles lo robaron el cuerpo de Jesús. Acá también vamos a acotar que, fíjese que los apóstoles, cuando murió Jesús, no se presentaron para bajarlo de la cruz, para rescatar el cuerpo. Nos dice en los evangelios que fue un discípulo, ¿no?, un discípulo no abiertamente, era un discípulo oculto, José de Arimatea. ¿Por qué oculto? Porque temía a los judíos, pero era discípulo de Jesús. Y dice que era un hombre rico, un hombre fiable, un hombre, ¿no?, nos dice que era un hombre bueno, este José de Arimatea. Él fue el que lo bajó de la cruz, ayudado por Nicodemo. Él tenía, nos dice, ya un sepulcro, y en su sepulcro fue que lo enterró José de Arimatea a Jesús, poniéndole, ¿no?, una piedra con el peso de 2 toneladas. Eso también es otra de las razones. Estos discípulos que hubiesen querido robar el cuerpo de Jesús, ¿cómo podían haberlo, ¿no?, esa piedra moverlo de 2 toneladas? Entonces, está descartado totalmente. Otra segunda hipótesis, que las autoridades judías y romanas lo robaron. Esta hipótesis se elimina como la siguiente pregunta: ¿cuál sería el motivo que ellos
tendrían para poderlo robar el cuerpo de Jesús. Ni los romanos ni los judíos anhelaban, más bien ellos anhelaban aplastar al cristianismo, desde sus inicios, por supuesto. Robar el cuerpo de Jesucristo aumentaría la credibilidad a la secta, y eso nunca lo iban a hacer. Otra tercera hipótesis, que Jesucristo no murió realmente en la cruz. Alguien con el consejo de Satanás asombró al mundo con esta teoría. Dijeron que Jesucristo no murió, sino que solamente se desmayó y que en su tumba se recuperó y salió para fundar el cristianismo. Tantas teorías de que cuando a Jesús le acercan esa esponja llena de vinagre cuando estaba con sed, dicen que ahí quizás absorbió un brebaje que en esos tiempos preparaban, en el cual inclusive no era como un desmayo, pero realmente aparentemente parecía un muerto, pero simplemente estaba desmayado. Esa teoría, podríamos decir, son para los que, ¿no?, los ingenuos que no saben realmente lo que es una crucifixión. Una crucifixión era la muerte más horrenda, por eso los teólogos lo llaman a esta tortura, a esta muerte, no hay un dolor comparable. Por eso dicen que era algo excruciante, porque un reo o lo que fuera, ¿no?, que estaba crucificado como Jesús, primeramente el mismo peso de su cuerpo lo bajaba. Y para poder respirar, para poder tomar una bocanada de aire, tenía que nuevamente suspenderse sobre los pies y, bueno, y nuevamente. Ese era para poder mantenerse vivo así, antes que se asfixie. Muchos quizás ya no tenían, ¿y qué pasaba? Se asfixiaban. Tener los brazos expuestos en la cruz, así también se deslocaban. Hacían crecer en cada brazo 20 centímetros, se alargaban por el deslocamiento. Y en el madero, imagínense, ¿no?, Jesús con todo lo que había pasado en su pasión, porque la pasión vino desde la última cena que salieron al huerto de Getsemaní, donde oró, ¿se acuerdan ustedes? Él ya sabía lo que iba a pasar, y es allí donde hoy médicamente lo pueden llamar ese estrés psicológico que tuvo, ¿no?, Jesús en el huerto de Getsemaní, que tuvo esa ansiedad severa, y dicen que por esa ansiedad severa produce lo que nos relatan los evangelios, esa sudoración de sangre, ¿no?, que su cara le produjo a Jesús, que eso le llaman la hematidrosis científicamente, la hematidrosis, que sucede cuando una persona está con un estrés, con esa ansiedad severa. Y eso a todo el cuerpo le pone, ¿no?, completamente frágil. Tan frágil fue que cuando llegó donde Pilatos, y Pilatos lo mandó, ¿no?, al pretorio para que sea azotado, así, para que así de esa manera los judíos lo puedan liberarlo, y no lo liberaran, crucifícalo. Ya se pueden imaginar con esos verdugos que daban una paliza tan brutales, ¿no?, con esos látigos de no menos de 49 latigazos, y que tenían unos huesecillos y unas bolas de acero que en cada latigazo desgarraban los tendones y las venas, ¿no?, en la espalda o en las piernas donde podían caerle. Con esa condición que llegó Jesús después de esa ansiedad severa, ¿no?, su piel extremadamente frágil le provocó, cuando se desmaya en la cruz, que lo llaman los médicos una conmoción hipovolémica. Luego, con eso de estar en la cruz, ¿no?, tratando de respirar, ganar cada bocanada de aires, bajarse y empinarse para respirar, que le llaman la acidosis respiratoria. Y por último, ¿se acuerdan, no?, cuando ya, para verificar si estaba muerto, cuando un soldado, ¿no?, mete la lanza perforándole el pulmón y llegándole hasta el corazón. Entonces allí
¿no? La efusión pericárdica, que se llama así, que es la membrana que envuelve al corazón, fue perforada. Y es allí donde nos dice Juan, que cuando salió agua con sangre. Fíjese, todo eso está comprobado por la ciencia médica, todos los pasos y los estragos que tuvo Jesús en la cruz. Entonces, ¿cómo pueden decir, ¿no?, de que Jesús se desmayó? No podríamos pensar que se desmayó porque acuérdense que Jesús, ¿no?, desde las 3 de la tarde hasta las 6 de la tarde, si se hubiese desmayado, estaba todo ese tiempo sin respirar, algo imposible. Ahora, pensando también que con estos órganos expuestos a la intemperie, 3 días sin ayuda médica, sin comer ni beber, se recuperó allí en la tumba, pudo mover la piedra, ¿no?, para poder salir, ¿no?, y con ese cuerpo como no estaba después de haber sido torturado en la cruz, presentarse a sus discípulos, ¿qué pensar? Seguía desmayado. Si se hubiera presentado ante sus discípulos débil y malherido, a los discípulos quizás les hubiese producido, no sé, algo repulsivo, imposible. Jesucristo realmente, vemos con todo lo que hemos visto y comprobado con lo que llama en cuanto a los temas de la ciencia médica, Jesús murió en la cruz, con una muerte de una crucifixión horrible. La mayor evidencia de la resurrección, sabemos que es la tumba vacía, porque tuvo 10 apariciones a sus discípulos y en su presencia actual en medio de su pueblo. Es por eso que el cristianismo no ha sido eliminado, aunque lo han intentado, pero al contrario, el cristianismo no solo ha sobrevivido, sino que ha eliminado a todos sus oponentes y lo seguirá haciendo. Gracias por eso a Dios. Bueno, ahora podemos reflexionar. ¿De qué nos sirve la resurrección? Ahora, a nosotros como cristianos. ¿Saben? Primeramente, podemos empezar una nueva vida en Cristo. Si hasta ahora tú no has calificado para la vida eterna, pues la resurrección de Cristo es una nueva oportunidad que te da. Tus errores pasados pueden ser borrados. Ahora puedes tener una nueva oportunidad. En Romanos capítulo 6, versículo 4 nos dice: así como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Otra promesa la que nos hace el Señor. Por eso, todos, primeramente, sabemos que estamos destituidos de la gloria de Dios por el pecado. Pero gracias por su obra salvadora de Jesús y gracias por la resurrección, cumpliéndose lo que Él dijo que iba a resucitar, todos nosotros estamos con esa esperanza también, que cuando muramos juntos con Él resucitemos. Segundo, tenemos el poder de Jesucristo para una nueva vida. La gente quiere mejorar en mejor trabajo, mejor puesto, mejor carro, tener una mejor figura, ¿no?, una mejor relación con su familia, con sus hijos, con su esposa, etcétera, etcétera. Intentan, como dicen, ¿no?, con la cienciología, que lo llama la dianética, o la metafísica, la filosofía referente al ser. Los amuletos, ponen de cabeza a San Antonio, etcétera, etcétera, etcétera. Todo eso no te dará poder para vivir una nueva vida agradable a Dios. Tienes tú que nacer de nuevo, arrepentirte y acogerte a Cristo,
que es el único camino para la vida eterna. Jesucristo ha resucitado. Es el único que nos da poder para vivir como Dios quiere que vivamos. Él tiene ese poder para que tú puedas dejar de repente el alcohol, puedas dejar la fornicación, puedas dejar el adulterio, puedas dejar el orgullo, puedas dejar el rencor, puedas dejar la venganza. Todo eso con el poder de la resurrección de nuestro Señor. Si tú lo pides, si tú cambias, si tú decides. Porque en Romanos 8, capítulo 8, versículos 10 al 11 nos dice: si el Espíritu de aquel que levantó a los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Todos lo que hemos recibido a Cristo, supuestamente lo tenemos al Espíritu en nuestro corazón. Lo tenemos porque el Espíritu dice que viene a morar en cada uno de nosotros. Y Él nos conduce, Él nos guía, nos libera de toda tentación, pidiéndole siempre al Señor que nos acompañe siempre su Espíritu. Si el Espíritu Santo pudo contra la muerte, también el Espíritu Santo podrá contra el adulterio, contra el alcoholismo, contra la droga, contra la fornicación, contra el orgullo, la mentira y todo lo que muchas veces el mundo te pone al alcance. Cualquier pecado, el Espíritu con su poder te puede sacar. Si quieres ser un vencedor, recibe a Cristo resucitado en tu corazón. Y tercero, Jesucristo resucitado nos da una firme esperanza. Amén. ¿Qué sucede cuando morimos? ¿Nos extinguimos como una flama que se apaga? Los rusellistas eso enseñan. Pero Jesucristo estuvo muerto y resucitó. Él es el primero en resucitar en una vida gloriosa. Y lo mismo sucederá a los que creen en Él. Porque eso es una promesa, hermanos. Y por esa promesa, como nos dice, por esa fe, como nos dice en Hebreos capítulo 11, ¿no? Pues es la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Y con esa esperanza, con esa convicción y con la promesa que tenemos esa esperanza, recibamos a Cristo. En 1 Corintios capítulo 15, versículo 20 nos dice: mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho. O sea, Cristo resucitó. Puedes confiar en Él, porque Él te dará poder para empezar una nueva vida en Él. Tienes poder para vencer, y la vida que Jesucristo te da se extiende más allá de la tumba, porque es una vida eterna. En Romanos capítulo 10, 9 nos dice para culminar: si confesaras con tu boca que Jesús es el Señor y creyeras en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Tienes que confesar con tu boca. Tienes que hacer tu confesión de fe. Esa confesión de fe en la cual nosotros recibimos a Cristo a través de esa confesión de arrepentirnos de todos nuestros pecados, de decirle a Cristo que tú, Señor, creo en ti, tu obra redentora que hiciste, que viniste a mí y moriste por mí en la cruz del Calvario derramando tu preciosa sangre. Me entrego desde este momento para que tu Espíritu me guíe en los pasos que se requiere para llegar a esa cruz. Quiero una nueva vida, ser una nueva criatura, dejar lo pasado y entregarme solamente a ti. Tienes que hacerlo aprovechando
la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Y como nos dice en Romanos 19, si confesaras con tu boca, que es lo que pide, que Jesús es Señor, y creyeras en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Te está diciendo esta promesa. Amén. Oremos. Señor bendito, te damos gracias por este pasaje bíblico en esta mañana en la que estamos nosotros escuchando. Gracias, Señor, por todo. Gracias por la resurrección, que a través de tu resurrección, Señor, nos vienes a salvar. Y por esa resurrección nos das ese privilegio de poder resucitar junto contigo, Señor, y estar en la presencia de nuestro Padre Dios. A ti te damos infinitas gracias, Señor. Bendícenos en esta mañana. Líbranos de todo mal. Ayúdanos a continuar escuchando tu palabra, Señor, cumpliendo tus preceptos, porque sabemos que tú quieres obediencia más que sacrificios. Te damos gracias, Señor, en esta mañana. Bendícenos a todos y bendice también a los hermanos, amigos, compañeros que están escuchando por este medio, Señor. Sabemos que ellos también están recibiendo bendiciones. Bendícelos a cada uno en sus hogares, a su familia. Necesitan de ti, Señor. Tienen ese hambre de comer ese pan, ese maná que tú les ofreces a través de tu palabra. Y con las oraciones que son nuestra respiración de todo cristiano. Continuamos, Señor, siguiendo tus enseñanzas, siguiendo tus pasos, y que tu Espíritu nos encamine, Señor. Todo eso te lo agradecemos en el nombre de tu amado Hijo Jesucristo. Amén. 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 Mis hermanos, entonces continuamos cantando nuestro himno de invitación, que es Puedo oír tu voz. Puedo oír tu voz llamando, puedo oír tu voz llamando, puedo oír tu voz llamando, con tu cruz lejos de mí, seguiré junto me guíes, seguiré donde tú me guíes, seguiré donde tú me guíes, donde quiera ir te seguiré, sufriré por ti, Maestro, sufriré por ti, Maestro, sufriré por ti, Maestro, moriré contigo, mi Jesús. Seguiré, tú me guíes, seguiré donde tú me guíes, seguiré donde tú me guíes, donde quiera fiel te seguiré. Me darás la gracia y gloria, me darás la gracia y gloria, me darás la gracia y gloria, y por siempre tú me guiarás. Seguiré donde tú me guíes, seguiré donde tú me guíes, seguiré donde tú me guíes, donde quiera fiel te seguiré.
Amén, gloria a Dios. Gozosos, hermanos, de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, felices, contentos, alegres por esa promesa que nos hace el Señor. Esperando que haya sido una bendición para todos nosotros, para ustedes también, amigos, compañeros, hermanos en Cristo, que sea una bendición. Y no se olviden de siempre leer la palabra de Dios, que es donde Dios se comunica con nosotros. Y nuestra oración, donde nosotros nos manifestamos con Él. Acuérdense, estar siempre nutridos espiritualmente. Porque dice que el diablo, como un león rugiente, está al acecho de todos nosotros. Que no nos agarre de nutridos, siempre fuertes. Y más vestidos con la armadura que el Señor nos da. Amén. Bueno, que el amor de Dios, la gracia de nuestro Señor Jesucristo y la comunión del Espíritu Santo esté con todos nosotros. Vayamos en paz, siempre sirviendo al Señor. Y nos despedimos cantando nuestro himno de despedida. Quédate, Señor. Amén. Quédate, Señor, quédate, Señor, quédate, Señor, en cada corazón. Quédate, Señor, quédate, Señor, quédate, Señor, en mí. Oh Cristo mío, abre mi alma un altar para adorarte con devoción, para beber de las aguas de la vida y así saciar mi pobre corazón. Quédate, Señor, quédate, Señor, quédate, Señor, en cada corazón. Quédate, Señor, quédate, Señor, quédate, Señor, en mí. Oh Cristo mío, abre mi alma un altar para adorarte con devoción, para beber de las aguas de la vida y así saciar mi pobre corazón. Amén. Que pasen un lindo día que queda, siempre sirviendo al Señor. Amén. Amén.